el segundo revés legislativo del presidente Milei en lo que va de la semana. Y este sin duda es el más importante de todos, porque el Senado hoy aprobó con una holgada mayoría, más de 2/3 de los votos, 61 senadores votaron y aprobaron finalmente el aumento para jubilados que tenía media sanción de la Cámara de Diputados. Bueno, algunos interpretan, ahora lo va a contar Javier Calvo, que hay una escalada. De un lado Mauricio Macri, del otro lado Javier Milei, en el medio Santiago Caputo, adversario o enemigo del expresidente Mauricio Macri, más allá de algunas versiones, de un encuentro de anoche entre Macri y Milei, que ahora va a contar Calvo. Hoy todos los senadores del PRO, salvo uno solo, la senadora por Córdoba, votaron en favor del aumento a los jubilados. Insisto, fue muy contundente, 61 afirmativo, solo 8 negativos, los 7 senadores de La Libertad Avanza, más la senadora del PRO por Córdoba. Y esto es la verdad que muy llamativo, porque cuando esta media sanción se había producido en diputados hace más o menos un mes y medio, 2 meses, impulsada por el radicalismo y en particular por el diputado del espacio de Martín Lustó, Martín Tetaz, había también conseguido un número holgado de votos, pero no los 2/3, y los diputados del PRO habían votado en contra. La gran mayoría de los diputados del PRO habían votado en contra porque en ese momento, bueno, planteaban que había que cuidar las cuentas fiscales, el equilibrio fiscal y acompañar al gobierno. Evidentemente, acá hay una secuencia entre lo que sucedió ayer, cuando por orden de Mauricio Macri en diputados del PRO dieron quórum y después apoyaron la derogación del DNU por 100.000 millones de pesos de fondos reservados que firmó Javier Milei, y después un comunicado del PRO con el texto innegable detrás de Mauricio Macri, diciendo que este DNU no era el cambio, apoyando efectivamente la medida de derogar el DNU de Javier Milei. Bueno, hoy hay una escalada que tiene otra dimensión, sin duda, porque el aumento, veamos cómo es el aumento que se votó hoy en senadores, torpedea, bombardea, más allá de la justicia que significa este aumento para los jubilados, sobre todo porque la gran licuación que sufrieron entre diciembre y enero pasado, después de la devaluación y la aceleración inflacionaria, pero torpedea la base, uno de los pilares de la política económica, que es el equilibrio fiscal. Lo que votaron hoy los senadores es una suba por única vez de 8,1%, que viene a compensar la suba por única vez que en su momento dispuso el gobierno por decreto de 12% para compensar la inflación de enero, pero que había sido 20%. Entonces, esto lo que compensa es lo que había quedado remanente, que se había licuado en la jubilación, 8% adicional, se sube, es decir, el piso para todas las jubilaciones, y después hay una nueva fórmula de movilidad por IPC, como la que, por índice de precio al consumidor, como la que existe actualmente, pero con 2 cláusulas de ajuste que le agregan una ayudina a las jubilaciones. Una es una cláusula de gatillo anual, que si a lo largo del año los salarios le ganan a la inflación, entonces no solamente las jubilaciones van a ser ajustadas por inflación, sino por un plus que tome en cuenta los aumentos salariales. Y la otra es la jubilación mínima, que no puede ser inferior a 1,09 canastas alimentarias básicas, es decir, 9% por arriba de la canasta alimentaria básica. Pasando en limpio, si se aplicara esto, por ejemplo, a partir de septiembre, no solamente estaría el aumento del 8%, sino que en el caso de la jubilación mínima tendrían que hacer un aumento adicional al que había anunciado el gobierno. La Oficina de Presupuesto del Congreso estima que esto tendría un costo de 0,4% del PBI, unos 2,3 billones de pesos. Es relevante desde el punto de vista fiscal, pero también hay un punto que me parece que llevó a que todos los senadores, sobre todo de partidos provinciales y con el mandato de los gobernadores,
acompañaran, insisto, esto es ley, es decir, acá está la disyuntiva del presidente Milei de si veta o no veta el aumento a los jubilados, es que se dispone también en la ley la cancelación de deudas previsionales que tiene la Nación con 13 provincias que no transfirieron las cajas previsionales y la Nación a través de ANSES tiene que compensar esas cajas previsionales por más de 700.000 millones de pesos. Atención, porque por primera vez el presidente Milei está ante la disyuntiva de si veta o no veta una ley que, insisto, se aprobó con una mayoría de 2/3 en el Senado. Y la pregunta es, ¿cuál es la estrategia de ahora en más de la Casa Rosada? Que el presidente había dicho que si había aumento para jubilados o aumento para universidades, los iba a vetar, pero esto no solamente implica un costo político, sino que del otro lado se está armando una mayoría que no es solamente el kirchnerismo o el radicalismo o el peronismo no kirchnerista, sino que se ha sumado el PRO, algunos dicen con la expresa orden de Mauricio Macri detrás para avanzar con estos proyectos. Vamos a hablar en unos minutos con Álvaro González, que es diputado del PRO y que es un hombre que ha sido de mucha confianza de Mauricio Macri, de todo el armado del PRO en la ciudad de Buenos Aires, así que vamos a hablar un poquito con él qué está pasando en términos políticos en el Congreso. Fíjense el momento donde se vota hoy en el Senado el aumento para jubilados. Afirmativos 61 votos, 8 negativos, 0 abstenciones. Resulta aprobada la orden del día número 7824. Bueno, ahí estaba, ¿no? Bueno, la pregunta es qué va a hacer Milei, y pongamos por favor, porque acá hay, evidentemente, acá la novedad no es que el radicalismo se cortó solo como ocurrió en el diputado, sino que acá está de un lado Macri, del otro lado está Milei y en el medio está Santiago Caputo, el asesor estrella de Javier Milei, que evidentemente hoy está enfrentado sin retorno a Mauricio Macri. Todos los senadores del PRO votaron a favor del aumento de jubilados. Salvo la senadora por Córdoba. Solamente ella no votó a favor, votó en contra, junto con el bloque de La Libertad Avanza, pero todos los demás presentes, no hubo abstenciones, votaron a favor de la fórmula jubilatoria. Y un detalle en esto que acabamos de ver de la votación. No estaba presidiendo la sesión Victoria Villarruel. Caramba, qué raro. A ver, Javier, ¿No? ¿qué pasa acá? Porque el gobierno tiene dos opciones. Veta y se expone a que haya 2/3 de insistencia en diputados y en el Senado. El Senado lo van a conseguir porque consiguieron más de los 2/3. Totalmente. La pregunta es en diputados, e igualmente es ley. ¿El presidente tiene que promulgar o lo deja pasar? ¿Cuál es la información que tenés? La información que transmite el gobierno es que lo van a vetar. Hay posteos del ministro de Economía, hay reposteos del presidente de que el equilibrio fiscal es innegociable después de la aprobación de esta nueva norma. En realidad, la ratificación de la aprobación que había hecho diputados, ahora la hace el Senado, se convierte en ley, salvo que la vete el Poder Ejecutivo, cosa que están asegurando que es lo que van a hacer y obligarán, en todo caso, al Senado y a diputados a aplicarle los 2/3 para imponérsela y ahí ya no pueda no tener ningún tipo de chance de vetarla. Lo que comentaban a última hora era que la estrategia de la Casa Rosada era veto del presidente y negociación a todo o nada en diputados, donde la media sanción no tuvo los 2/3. No tuvo en diputados. Y obviamente va a ser un mercado persa, digamos, ¿no? Entre los gobernadores en el medio, las ayudas para las provincias. Lo que sucede es que hay varios gobernadores que se están prendiendo detrás del pago de deudas previsionales a las provincias, que es algo muy importante. No solamente las provincias grandes, estamos hablando de Santa Fe y Córdoba, sino también hay otras provincias que tienen eso pendiente.